disfrutar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orey de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 6 de febrero 2016. Estamos con el Salmo 22. Estudiaremos este salmo en dos devocionales. Esta es la primera parte, los peros y los pros del sufrimiento. El título dice, un grito de angustia y un canto de alabanza, al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Este salmo nos lleva desde un dolor intenso a la esperanza más gloriosa. La frase Ajelet Sahar puede traducirse como sobre el costado de la aurora o el auxilio de la aurora. Así que en el mismo título nos habla de angustia y esperanza, de dolor y auxilio. Me parece entonces que nos presenta los peros y los pros del sufrimiento, las cosas desagradables y las cosas buenas de las experiencias dolorosas. Aunque es un salmo no breve, debemos estudiarlo en dos partes solamente para relacionar los pros y los contras o las cosas buenas y las cosas no tan buenas de las experiencias dolorosas o de sufrimiento. Así que primero permítanme leer un pasaje de este salmo que nos describe el sufrimiento, es decir, es una definición espiritual del sufrimiento, para saber de qué estamos hablando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. He aquí una definición profunda del sufrimiento. Lo más interesante es que estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros. El Nuevo Testamento dice así, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es exactamente las frases, las palabras con las que comienza este salmo. Esto está en Marcos 15:34. ¿No es el Señor el prototipo del sufrimiento? ¿No es Él el varón de dolores experimentado en quebranto que describe Isaías? Esto está en Isaías 53:3. El Señor define en su propia vida el sufrimiento. Ahora bien, en este pasaje no se define el sufrimiento como un dolor físico, sino en un sentido moral. No se trata de ardor o una punzada del cuerpo, sino de lo que significa el dolor interior. Los ojos de un niño abandonado no se mojan tanto por el hambre y el frío, sino por el sentimiento de abandono o por no poder encontrar respuesta a la pregunta ¿por qué me abandonó? El dolor más intenso es la sensación o la experiencia que nos hace pensar que nos dejó alguien. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Es una pregunta que nos hacemos. Todo dolor nos hace sentir que Dios nos abandonó, o todo sufrimiento nos hace sentir que Dios nos abandonó. Sufrimiento es algo que nos lleva a ese estado de experimentar la sensación de abandono. El dolor por una enfermedad, una operación, una fractura, un fracaso, etc., si lo experimentamos con convicción de que Dios está con nosotros, entonces no es sufrimiento como el que describe el Salmo. Es una circunstancia difícil, pero llena de fe. El sufrimiento que describe este salmo acontece cuando pensamos que Dios no está con nosotros. Ahora bien, definamos algunos peros del sufrimiento, el lado negativo del sufrimiento. Y vamos a decirlo utilizando la palabra dolor. El dolor se agudiza cuando sabemos que su gracia y su poder existen, pero no sentimos que los experimentamos. Déjeme le explico esto. Recordamos que el Señor bendice a otros y leemos en su palabra que hace cosas buenas para otras personas y entonces decimos, ¿y por qué a mí no me acontece? Dice el Salmo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Puede ver esto que estoy diciendo? ¿Por qué haces eso con otros y no con nosotros? Nos preguntamos. Al recordar la trayectoria de Dios como ayudador, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué bendice a otras personas? Y en ocasiones bendice a personas que según nosotros son malas y nos comparamos con ellos. El dolor, entonces, daña severamente nuestra identidad. En primer lugar, se agudiza cuando vemos que Dios bendice a otros, pero también el dolor daña severamente nuestra identidad. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David se reconoce insignificante y se llama gusano. No era una opinión surgida solamente de su pensamiento, seguramente otros le habían ayudado a llegar a esa convicción.
Durante su vida, seguramente alguien le dijo con el rostro o con la voz, ¿no que Dios está contigo? ¿Por qué estás sufriendo? O tal vez en su angustia y dolor, él veía las caras y en su mente imaginaba la burla y el escarnio que hacían de él, porque en el dolor podemos magnificar el sufrimiento y alucinar cosas que no están sucediendo, o por lo menos imaginamos cosas que otros no están diciendo. Ahora, vayamos a algunos pros del sufrimiento. El día de mañana estudiaremos otros contras o algunas otras cosas negativas del sufrimiento, pero ahora quiero llevarles a algunos pros del sufrimiento, algunas cosas buenas del sufrimiento. El dolor nos enciende la esperanza. Dice el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y versículo 11 para finalizar este párrafo. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Como digo a menudo, el hombre es tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente malo. Es decir, que somos malos hasta para ser malos. Hasta nuestra forma de dudar es defectuosa y tiene un chispazo de ganas de creer. Y el dolor puede encender la mecha de la esperanza. Es decir, que en medio del dolor podemos encontrarnos con Dios y eso es bueno. Eso es un pro del sufrimiento. Otro pro del sufrimiento es este. El dolor nos remite al dolor que nuestro Señor experimentó por nosotros en la cruz. Nuestro dolor siempre es una descripción pequeña del dolor enorme del Señor. Leamos el texto. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Se trata de un pasaje mesiánico. La situación que se describe es lo que experimentó el Señor en la cruz exactamente. Al Señor lo rodearon cuadrilla de soldados y religiosos enfurecidos como bestias. Horadaron sus manos y sus pies literalmente y echaron suertes sobre su ropa. ¿Saben una cosa? Esto fue lo que impactó a mi madre para que hiciera una decisión por Cristo cuando estaba en el hospital y mi esposa le acompañaba y le hablaba del amor del Señor. Las enfermeras creían que mi madre tenía una hija que se llamaba Caridad, porque en su dolor mi madre gemía y decía Caridad, pero pedía caridad, y pensaban que le hablaba a una de sus hijas, y ninguna se llama así. Y mi esposa le compartió que el dolor del Señor fue lo que nos salvó. Y mi madre comprendió eso con su dolor, entendió el dolor del Señor. Y sé que se convirtió porque cuando llegué a verla, ella me pedía que yo orara al Señor para que la recogiera, para que se la llevara al cielo de inmediato. Y me decía, estoy lista, ya entendí, el Señor sufrió por mí. El sufrimiento nuestro nos recuerda el dolor que el Señor experimentó por nosotros. Y esta es una cosa buena del dolor. David, en una forma profética, inspirado por el Señor, dijo de su propio sufrimiento, pero este resultó una figura de lo que sucedería con el Señor Jesucristo. En nuestro caso, no tenemos que hacer una profecía con nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento del Señor es un asunto histórico, así que nuestro sufrimiento se parece a lo que ya experimentó el Señor por nosotros, pero Él mucho más grande. Así que, si nos acosan como fieras salvajes esperando nuestra derrota, otras personas, si sentimos que la gente que nos rodea está esperando nuestra caída, recordemos que el Señor fue rodeado de malos buscando su muerte. Si sentimos que nos hieren, como perforando nuestras manos y pies, recordemos que al Señor lo crucificaron realmente. Si sentimos que nos vigilan para criticarnos y sentimos que dialogan sobre nosotros echando una moneda al aire sobre nuestro destino, recordemos que echaron suerte sobre la ropa del Señor. El sufrimiento tiene de bueno que nos recuerde el sufrimiento ejemplar de nuestro Señor por nosotros. Y además, el dolor nos arroja a los brazos del Señor. Esta es la otra cosa buena del dolor. Nos arroja a sus brazos. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Qué forma, ¿no?, de describir. Ahora les dice perro, leones y búfalos a los que buscan hacerle mal o burlarse de él. Así que, cuando usted de repente piensa palabras como estas contra personas que se han constituido sus enemigos, pues por lo menos siéntase que se parece a David y tal vez cuando lleguemos al cielo nos sentiremos cuates. Pero en varias ocasiones este salmo dice pero, y ese es un pero lleno de esperanza, como el versículo 19, porque en el dolor somos motivados a buscar al Señor. Podríamos incluso buscar a nuestros enemigos o a nuestras circunstancias difíciles o a nuestros fracasos o a nuestras enfermedades o a nuestros dolores y cuando los encontremos decirles gracias, porque en su violencia nos arrojaron a los brazos del Señor y allí es donde queremos estar. Así que, queridos hermanos, como pueden ver, hay más cosas buenas en el sufrimiento que cosas malas. Por eso yo les digo, no pare de sufrir. Mejor,
Suframos con propósito. Comprendamos la voluntad de Dios. Arrojémonos a sus brazos, creamos en Él, crezcamos y experimentemos bendición. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.